Tercera predicación del campamento cristiano La Cruz de Cristo, basada en el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 47 a 49, por el predicador Daniel Pesado. Perdón, te decía que me tengo que poner voy a estar así con estos lentes. Tengo un amigo que siempre me dice que soy viejito. Y bueno, yo cuando lo volteo a ver a él, yo le digo, no, el viejito eres tú. Pero te quiero platicar una cosa. El otro día estábamos reunidos y estábamos viendo unas cosas, tuve que ponerme mis lentes y como me los puse en esta posición, se empezó a reír y me dijo, me recuerdas a mi abuelito. Entonces ya me quedé callado y me quedé meditando quién es el viejito. Bueno, acabamos de escuchar en la mañana, ya Enrique nos volvió a comentar, Tony nos enseñó esta mañana cuál es el propósito de la cruz. Y el propósito de la cruz vimos que es darle la gloria a Dios al cumplir el plan de Él para la salvación del hombre, ¿no? La verdad es que es un plan perfecto, un plan de justicia, un plan de infinito amor, la verdad, un plan verdaderamente maravilloso, inentendible para el hombre. La verdad no podemos, desgraciadamente, entenderlo, ¿no? Pero bueno, hoy, esta tarde, Dios nos hace una pregunta. ¿Cuál será tu reacción ante la cruz? Para empezar esta enseñanza, Dios nos hace esta pregunta y, bueno, la Biblia nos muestra diferentes reacciones hacia la cruz. La verdad es que la reacción lógica es que hoy todo el mundo estuviéramos entregados a Cristo al ver tan maravilloso plan que Él hizo perfecto para que nosotros nos pudiéramos salvar. Y bueno, la Biblia nos enseña también de muchos milagros que sucedieron en el momento que Jesús estaba siendo crucificado. Y el primero que vemos, el número 1, es la oscuridad. Eso lo vemos en Lucas 23, 45. Y aquí Lucas 23, 45 dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. La verdad debió de ser algo muy especial el ver que el sol se oscureciera. Quizá habían existido, habían sucedido ya diferentes eclipses, pero realmente era la manifestación de la separación entre la vida y la muerte de Jesús, dejando claro quién era Dios. El mundo le ha dado muchas explicaciones, incluso han dicho que, pues sí, efectivamente fue un eclipse, científicamente lo pueden ver así, pero finalmente es un milagro. Dios decidió que sucediera en el momento en el que Él estaba siendo crucificado. Imagínate qué impresión el poder estar ahí y ver que el sol se oscurecía. Él había manifestado ser el Hijo de Dios, Dios mismo, el que iba a morir en la cruz por nosotros, y en ese momento ver ese milagro, haber sido algo maravilloso, ¿no? Algo que movía a las personas a que reaccionaran y reconocieran que Él era Dios. Otro milagro más que vemos, el número 2, fue abandono. Y eso lo vemos aquí también en Lucas 23, 46. Entonces Jesús, dice Lucas 23, 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo,
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí vemos un abandono total en el cual Él estaba entregando su alma por todas las personas. Él se estaba abandonando a Dios. En esa época las personas morían crucificadas, y las personas que morían crucificadas, lo hemos escuchado mucho y lo sabemos, que morían con una gran lentitud. Sin embargo, vemos aquí cómo Jesús tenía el control de la situación y Él entregó su alma a Dios. Un abandono total en el cual Él se abandona para entregar su alma para la salvación del hombre, ¿no? Vemos también otro versículo que es Hebreos 9:14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Se ofreció a sí mismo sin mancha. Jesús no había pecado. Jesús no tenía por qué morir en la cruz. Él no era un pecador como todas las personas. Tú sabes perfectamente que en esa época las personas que crucificaran eran lo peor. Jesús no era ese, ¿no? Él se ofreció sin mancha, sin pecado. Él era Dios, se abandonó y entregó su vida, ¿no? Que es lo que vemos en el punto número 3. Él es otro de los milagros que pudieron presenciar mucha gente en ese momento y ver que Él entregaba su vida. Lucas 23:46, la última parte del versículo. Dice, y habiendo dicho esto, expiró. Él entregó voluntariamente su vida. Era obvio que Él tenía el poder, lo sabemos nosotros, lo dice la Biblia, y esa gente que estaba presenciando su crucifixión también lo sabía. Él había levantado de la muerte, por ejemplo, a Lázaro. Él le había dado vida y lo había levantado de la muerte, y Él podía en ese momento liberarse de eso, ¿no? Sin embargo, Él, en pleno control de la situación, Él entrega su vida, ¿no? Vamos a ver Juan 10:18. Dice Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él tenía el poder para tomar su vida. Él tenía el poder, la dio y la iba a tomar, ¿no? Incluso Él, aquí con este versículo, y lo sabemos que así fue, Él decidió el momento en que iba a morir. ¿Quién de nosotros, cualquier ser humano, decide el momento en que va a morir? Solamente Jesús mismo, el Hijo de Dios, tenía ese poder, ¿no? Vamos a ver Juan 19:30. Dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él se despojó de su integridad y lo entregó por todos nosotros. Es otro milagro que vemos. El cuarto milagro, el número 4, de lo que hizo en ese momento al haber entregado su vida, nos dio acceso directo a Dios. Mateo 27:51.
aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos. La ruptura del velo significó que podíamos tener todo el mundo el acceso a Dios a través de un nuevo pacto vivo, que era Jesucristo mismo, que estaba pagando por los pecados de todos los hombres. Antiguamente no podían. Vamos a ver Éxodo 26:33 para entenderlo un poquito mejor. Aquí en Éxodo 26:33 dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Como sabemos y como lo hemos leído en la Biblia, Dios nos muestra que antes únicamente cubría el lugar santo. Para entrar del lugar santo al lugar santísimo había un velo, y un velo que no era una tela así delgadita, era un velo grueso, una tela fuerte que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y solamente el sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo, y tenía que ofrecer en sacrificio por los pecados de él y de toda la gente para poder entrar a ese lugar. En el momento en que Cristo entregó su vida, se rasgó el velo. La gente que presenciaba y que estaba ahí viendo la crucifixión de Jesús, conocían lo que decían las Escrituras, muchos de ellos sabían lo que pasaba, que decía de este velo, y estaban viendo que se había partido este velo de arriba abajo, dice el versículo de Lucas 23:46, dice que se partió de arriba abajo. Imagínate presenciar y ver ese milagro. Lo que Dios había dicho se estaba cumpliendo en ese momento, y en ese momento Dios estaba dándonos a todos los hombres el acceso a Él. Él estaba pagando por los pecados de todos, ¿no? Eso también lo vemos aquí en Hebreos 10, del 19 al 22. Dice aquí Hebreos 10, del 19 al 22, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, dice. Así que hermanos, 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. La sangre de Jesucristo, lo que Él hizo en su crucifixión, nos da la entrada a Dios, a cualquier ser humano que se apropie del regalo y que abra su corazón a Dios y que se humille ante Él, como hemos venido estudiando. Otro milagro más que vemos, el número 5, fue un terremoto. Lo vemos ahí en Mateo 27:51. Y aquí en Mateo 27:51 dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Yo me imagino que fue otro milagro maravilloso para poder reconocer que era Dios, que era el Salvador del mundo. Imagínate, dice aquí, fue un terremoto en el cual las rocas se partieron. Imagínate tú. Nosotros nos han tocado alguna vez un temblor, un terremoto, nos tocó en México en 1985, yo creo a la mayoría de los que estamos esta tarde aquí, y fue algo horrible el ver que temblaba. En ese momento me imagino que mucha gente
sí clamó a Dios, ¿no? A lo mejor como tú y yo lo hicimos en ese 1985, cuando se movía todo y no sabíamos qué estaba pasando. Si decíamos, oye, pues si hay un Dios, yo quiero que tú me saques adelante, ¿no? Que tú me cuides. Y esta gente estaba viendo ese milagro, estaba temblando precisamente, estaba sucediendo un terremoto en el momento en que Jesús estaba siendo crucificado. Había sido algo en el cual la tierra gemía por su Creador, por Jesucristo. Y yo creo que fue algo que también impactó a tanta gente en ese momento, y que era para que hubieran llegado la reacción y decir, me agarro de ti, Dios, te acepto como mi Salvador, tú eres todo, no hay nada más, ¿no? Vamos a ver un milagro más que sucedió cuando la crucifixión de Jesús. Hubo la resurrección de algunos muertos. Eso lo vemos ahí en Mateo 27:52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Después de la resurrección de Jesús, mucha gente pudo ver gente que había muerto y que había resucitado. Imagínate qué milagro, ¿no? Y bueno, tú y yo podríamos decir, bueno, todo esto sucedió con la crucifixión de Jesús. Pero nosotros, ¿qué milagros podemos ver hoy? ¿Te has dado cuenta que tú estás respirando en este momento? ¿Te das cuenta que tú te puedes mover? ¿Te das cuenta que sale el sol, en un ratito más está poniéndose, oscurece, vuelve a salir, si Él quiere, el día de mañana? Al ver nacer un niño, la mayoría de los que estamos esta noche aquí somos papás, aquí hay un baby room para muchos niños. Entonces la pregunta es, las reacciones a la cruz. ¿No te parece que hoy, cuánta gente tú crees que estemos aquí esta tarde? ¿200 personas? ¿300 personas? ¿No crees tú que deberíamos de estar 5,000 o 10,000 o todo el mundo? Al ver los milagros que Jesús hizo en ese momento de la crucifixión, ¿cuál está siendo tu reacción? ¿Cuál es la tuya esta tarde? Seguimos, vamos a ver todos estos grandes milagros que muestran la deidad de Jesús. Son muy importantes para no perder de vista a Cristo. Esos milagros sucedieron en ese momento, pero aparte de todos esos milagros, la crucifixión de Jesús, el mismo Jesucristo en ese momento, estaba dando diferentes reacciones. Y una de ellas, vamos a ver, es la de, número 1, serían los ladrones. Esos ladrones que estaban en el momento en que Jesús fue crucificado, ahí en Lucas 23, versículo 39. Y dice Lucas 23, 39, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Tú dijiste que eras el Cristo, tú dijiste que tú nos ibas a salvar, ¿por qué en este momento tú no nos salvas? Tenía una actitud de burla. Realmente es una actitud de justificación. Él no quería reconocer que era un pecador. Él no quería reconocer que él sí merecía estar ahí en la cruz, pero que Jesús iba a pagar
para que él pudiera tener acceso a Dios. ¿Cuánto tiempo te has burlado de Jesús? Y quizá tú puedes decir, bueno, yo no me he burlado de Jesús. Yo, en mi caso, desde que tenía uso de razón, nací en una familia en la cual me hablaron de Cristo. Me enseñaron que Cristo había venido al mundo a pagar por mis pecados, que yo era un pecador y que Él lo había hecho por mí. Y la verdad es que, así en una palabra burla, pues yo decía, yo puedo pensar que nunca lo hice. Pero la verdad es que sí me burlé igual que este ladrón, lo menosprecié. Dije, ¿a poco nada más tienes que hacer una oración y recibir a Cristo en tu corazón? Yo sí me burlé muchos años porque yo me justificaba de mi pecado. Yo pensaba que yo no era tan malo, que yo era una buena persona y que había gente peor que yo. Y que sí, Cristo había pagado por mis pecados, pero que pues se me olvidaba lo que Él había hecho en la cruz. Realmente no lo quería aceptar. Me justifiqué de mi pecado y no lo acepté. Tuve una actitud de burla muchos años. ¿Tú cuánto tiempo la has tenido? ¿Esta tarde ya no la tienes? ¿Realmente tu reacción a la cruz ha sido humillarte? ¿Abrirle tu corazón a Dios? ¿Hacerlo tu Salvador? Bueno, también en este pasaje vemos que los ladrones, el otro ladrón tuvo otra actitud. Aquí continuando con el versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta persona sí tuvo la actitud correcta. Él sabía que él iba a morir, él sabía que era Dios, que él estaba pagando por sus pecados y que él le podía dar el acceso al cielo, ¿no? Y aquí vemos en el versículo 33 cómo Jesús le dice, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Si Dios permite que tú te mueras esta noche, ¿tú vas a estar en el paraíso? ¿Tienes la seguridad de haberte humillado ante Dios, de haberlo aceptado, de haberte despojado de tu vida, como nos ha estado enseñando en los estudios anteriores, y realmente le has entregado tu vida a Cristo? ¿O eres cristiano nada más del campamento? ¿O eres cristiano del estudio? ¿Realmente tú te vas al cielo hoy? ¿Te puedes ir al paraíso? Él ya lo hizo. Él ya pagó por todos. Seguro tú y yo nos podemos ir al paraíso si ya lo aceptamos, ¿no? Vemos otra reacción más, la de los soldados, que es Mateo 27:54. Dice, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Los soldados fueron los primeros convertidos, uno de los primeros convertidos después de la muerte de Jesús. Reconocieron que Él era Dios. Él era el Salvador. Era evidente que ellos, me imagino, habían tomado muchos cuerpos de muchas personas que habían sido crucificadas, quizás cientos, miles, no lo sé exactamente, que habían sido crucificadas, pero ellos sabían que eso no era un cuerpo, era Dios mismo tomando el control
sobre los que no tenían el control, que somos todos los seres humanos. Él teniendo el control de la situación. Y bueno, vemos también mucha gente más que estaba ahí alrededor, que sería toda la multitud que estaba alrededor. Y no alrededor, que había estado conviviendo y que había mucha gente, multitud, mucha gente que había estado viendo a Jesús, había estado escuchando de Él, lo habían estado teniendo contacto y habían tenido diferentes reacciones, ¿no? Una de ellas vemos que fue gozo superficial, ¿no? Lo vemos ahí en Lucas 19, versículos 37 y 38. Dice Lucas 19, 37 y 38. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Tu gozo es superficial? ¿Tu gozo es cuando le pides a Dios que te haga un milagro? Quizá porque tu familia, a lo mejor tienes problemas y le pides a Dios que Él haga funcionar tu familia, o quizá no tengas trabajo, o tienes problemas económicos, o necesitas un coche, o necesitas ir de viaje, y realmente nada más le pides a Dios por eso. Esta gente aquí vemos que habían visto muchos milagros de Jesús, y a ellos les llamaba la atención Jesús, pero por sus milagros, por ver las grandes cosas que hacía, ¿no? Se les olvidaba lo más importante, la reacción correcta, que es aceptarlo y apropiarse de la salvación, lo que Él iba a hacer para, pues no simplemente tener un milagro, no simplemente decirle: Dios, arregla mi familia, Dios, arregla mi trabajo, Dios, cámbiame el coche, ya no está muy bien, yo necesito un coche nuevo, yo necesito ir de viaje. Y si funciona así tienes gozo, y si no, ¿qué? ¿Te enojas contra Dios? ¿Empiezas a decir que el cristianismo no funciona? ¿Que Cristo no funciona? Él murió en la cruz para salvarnos. Él murió en la cruz para darte a ti y a mí y a todo el mundo la vida eterna, si lo aceptamos. Nosotros a lo mejor muchas veces recibimos simplemente ese gozo superficial, cuando nada más nos alegramos cuando las cosas salen como a nosotros nos conviene, como nosotros queremos. Y si no, viene una histeria total, ¿no? Como lo vemos en el inciso B, que estaba sucediendo con toda esta multitud, ahí en Mateo 27, versículos 22 y 23. Dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Quizá tú dices: yo nunca he dicho sea crucificado, pero con tus hechos lo estás negando. Le estás diciendo que sea crucificado, que muera, ¿no? Estas personas lo estaban viendo a un Jesús en ese momento indefenso. Ellos, hay un punto importante que
tú y yo lo recordamos muy bien, lo dice ahí la Biblia. Un tiempo antes lo querían hacer rey ahí en Jerusalén. Y después, ¿cuál rey? Vamos a crucificarlo, ¿no? Cuando las cosas no te están funcionando como tú quieres y Dios te está enfrentando, Cristo te está enfrentando a tu pecado, ¿cómo estás reaccionando? Gozo superficial cuando las cosas funcionan como yo quiero, pero cuando no, esa histeria total y apartarme de Dios y decir, bueno, hoy no leo mi Biblia, hoy no voy al estudio, hoy no tengo mucho deseo de hablar con Jesús, de pasar tiempo con Él. Hoy estoy enojado, hoy lo quiero crucificar, ¿no? Bueno, esa multitud había pasado también de ese gozo superficial, esa histeria total, a una aparente convicción de pecado. Vemos ahí en Lucas 23, 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Cuánta gente ves desfilar en los estudios? ¿Cuántos estábamos aquí hace 2 años? ¿Y cuánta gente hoy no está aquí? Vienen y no regresan, ¿no? Esa gente aparentemente incluso se estaba golpeando el pecho. Estaban diciendo, sí, Dios, yo soy un pecador. Lo estaban aceptando en ese momento, pero después, una persona que realmente abre su corazón a Cristo y se humilla ante Él y lo acepta, sigue adelante siempre con Él. Vamos a ver Hebreos 6, del 1 al 6. Hebreos 6, del 1 al 6, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Realmente no es hoy soy cristiano y mañana no. Este año sí, Dios, esta semana, este mes y después ¿qué? ¿Ya no? Entonces realmente Cristo no es tu Salvador. Realmente tú no tienes una comunión con Él. Quizá puedes estar leyendo la Biblia todos los días y asistiendo a tus estudios. Pero si no te has humillado y si no has tenido la reacción correcta, que es aceptarlo como tu Salvador, entonces no. El punto D, que es aceptación de Jesús. Hechos 2, versículos 37 al 41 y 4:4.
Dice Hechos 2:37, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estamos viendo que alrededor de Jesús, durante todo el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, hubo multitud. Y aquí estamos viendo que se convertían simplemente 3,000 personas, ¿no? Realmente ellos se humillaron, ellos se despojaron de sí mismos y se entregaron a Cristo. Aceptaron el pago que Él estaba haciendo en la cruz por ellos, ¿no? Esa fue su reacción. Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aquí vemos otras 5,000 personas que sí habían aceptado a Cristo en su corazón, se habían humillado ante Él, se habían arrepentido y se habían apropiado del regalo. Esos fueron lo que generó Jesús con la multitud. Pero bueno, vemos también lo que generó con sus conocidos. El punto número 4, que es Lucas 23:49. Que dice: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Aquí lo que vemos es que estas personas, sus conocidos, los que realmente lo habían visto, lo estaban siguiendo de lejos. ¿Tú cómo estás siguiendo a Cristo? ¿Cuál es tu reacción para seguir a Cristo? ¿Lo estás siguiendo de lejos? Dios, yo nada más quiero el estudio todos los días que me toca. Yo voy a estar ahí en el estudio. Es más, este año no he faltado a ninguno. Voy a estar en la reunión de oración. Voy a leer la Biblia todos los días. Pero entregarte mi vida a Dios, no. Yo te quiero seguir de lejos. Yo quiero que tú me cumplas todos mis caprichos, todos mis deseos, pero no estoy dispuesto a entregarme. Yo nada más de lejos, Dios. Yo nada más un poquito de ti. Sí quiero que el día que me muera me lleves al cielo. Bueno, Él quiere que tú tengas la seguridad de que te puedas ir al cielo y que tú estés seguro y que no lo sigas de lejos, que realmente tú entregues su vida a Él como nos los ha estado enseñando en los estudios anteriores. Y vemos que estos conocidos tuvieron la actitud de sorpresa, ¿no? Eso lo vemos ahí en Juan 19, versículos 25 al 27. Dice Juan 19, 25 al 27. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Ellos estaban sorprendidos cuando realmente no deberían de haber tenido esa actitud, esa reacción. Ellos no deberían de haber estado
sorprendidos. Jesús, él les había dicho que Él iba a morir por ellos. Ellos lo habían aceptado, ellos habían creído. ¿Por qué te sorprendes muchas veces cuando Dios te enfrenta a tener que vivir sus principios y a tener que vivir bajo su voluntad? Y a veces nos sorprendemos y no queremos hacer lo que Él nos dice, ¿no? No tenemos la reacción correcta y se nos olvida que Él murió en la cruz y que lo que vivimos en este mundo no sirve de nada. Tenemos lo mejor. Vamos a ir a una eternidad al cielo con Él. Eso es lo mejor. Otra reacción más que hubo fue de dolor y tristeza, que es el inciso B. Lucas 23, versículos 27 y 28. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas, nada más hasta el 28, le dice: porque Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, ¿no? Había dolor y tristeza, no habían entendido nada. Tú y yo no tenemos que tener dolor y tristeza ante la muerte de Jesús, ¿no? El mundo sí nos pasa, incluso a veces películas que nos mueven mucho, ¿no? Y nos dan dolor y nos dan tristeza. Todo eso lo pasó ya y lo hizo para que tú y yo podamos ir hoy al cielo con Él. Debemos de apropiarnos, tener la reacción correcta para apropiarnos del regalo de la salvación, ¿no? Que ese es el último punto, inciso C, gozo. Juan 16, versículos 20 al 22. Dice Juan 16, del 20 al 22, dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora estáis tristes, tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Si tú has tenido la reacción correcta y te has apropiado de la salvación, puedes entender este gozo. Hoy debes de estar teniendo un gozo profundo, un gozo indescriptible, y no decir: Dios me dio la salvación, yo voy a ir al cielo a una eternidad con Él. ¿Qué importa todo lo que está pasando? ¿Qué importa si hoy puedo tener tantas cosas que me dice el mundo y que a veces estoy viviendo por ellas y se me está olvidando lo importante? Si tengo ya la salvación, ¿qué importa lo demás? Y por vivir por todas esas cosas que el mundo me está ofreciendo, no me estoy apropiando, no estoy teniendo la reacción correcta a la salvación que Él ya me dio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje para hoy, el día de hoy, para todo el mundo? La cruz es el mensaje. Ese sería, ¿no? La cruz es el mensaje, y sería para el mundo locura, ¿no? Primera de Corintios 2:14. Fíjate lo que dice aquí, Primera de Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural
No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para el mundo es una locura. Para el mundo, presentar el mensaje de la salvación es una locura. Yo recuerdo que nos han comentado, a lo mejor tú lo has escuchado, que en el grupo que nosotros apoyamos en Alemania, que donde estuvo Daniel Landerud mucho tiempo, allí en Alemania pues es un país, como dice el mundo, de primer mundo, ¿no? Tienes todo, esas personas no tienen crisis, tienen todo lo material. Y comentaban que cuando a la gente le daban un folleto, un plan de salvación, la mayoría de las personas dicen, no lo necesito. Qué locura, ¿no? Qué locura para el mundo. No necesitan a Cristo, se van a morir. ¿Y qué va a pasar? Podrán ser muy ricos, podrán ser muy inteligentes. Estaban a punto Alemania, y bueno, no Alemania, el mundo, de ganar el mundial no fue, pero bueno, aunque ganes el mundial y aunque ganes todo, ¿de qué te sirve? Pero tú cuando presentas el mensaje es locura. ¿Cuántas veces tú has presentado el mensaje allá afuera y cuánta gente hoy te tilda como loco? ¿Cuánta gente piensa que estamos locos? La reacción, esa es la reacción del mundo, locura. Pero para el cristiano es gozo y esperanza, ¿no? Gálatas 5:11. Gálatas 5:11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Vamos a recibir persecución. Pero tenemos el gozo y la esperanza de que tenemos hoy la salvación. Esa debe de ser tu reacción. Tienes la salvación. No importa nada de lo que está pasando en tu vida. Si tú has tenido ya la reacción correcta, tienes ahora a Cristo en tu corazón. Y para terminar, yo tengo una pregunta que dice ahí: ¿cuál va a ser tu reacción ante tan maravilloso e increíble regalo que Dios te dio en la cruz? ¿Cuál va a ser tu reacción esta noche? ¿Venir al campamento en 2 años más? ¿Estar tomando tu estudio el lunes o el jueves o el sábado? No sé qué día te toque. ¿Estar leyendo la Biblia todos los días nada más? ¿Esa va a ser tu reacción? ¿Gozarte, entristecerte? Yo te quiero platicar esta tarde cuál fue mi reacción ante la cruz. Mi reacción ante la cruz fue durante 30 años de burla. Una reacción de burla, una reacción en la cual yo no quería humillarme ante Dios. Yo nací en una familia de 7 hermanos, yo soy el penúltimo de esos 7 hermanos, una familia yo creo que normal, como la de los que estamos esta tarde aquí. Y bueno, te comentaba que desde que tuve uso de razón, me acuerdo que me hablaron de Cristo mis padres, me enseñaron que Cristo había pagado por mis pecados, y yo crecí así,
pensando que yo tenía una comunión con Dios, pero yo no me quería humillar ante Él. Me enseñaron, viví por el dinero, viví por una posición económica. Aparte, yo decía, no nada más la posición económica. En mi casa, ahora lo veo desgraciadamente, me enseñaron que la posición social, la familia que tú eras, valía mucho también en el mundo, ¿no? Y me metí toda esa basura. Y yo sentía que era lo máximo. Y así pasaron 30 años de mi vida, en los cuales nunca tuve paz. Tuve muchas cosas que para el mundo es la felicidad. Sin embargo, nunca tuve paz, nunca tuve gozo. Me casé a los 22 años, tenía todas las cosas económicas para hacerlo y hacerlo de muy buena manera. Así lo hice, y tampoco eso me dio gozo ni paz. 4 años después tuvimos el privilegio, mi esposa Aimee y yo, de tener 2 hijos. Y después de haber tenido todo eso, un día por mi culpa, por olvidarme de Dios, por no haberlo escuchado y por no haber aceptado el sacrificio que Él había hecho por mí en la cruz, y pensar que yo podía todo, perdí todo lo económico. Eso me humilló grandemente. Estaba desesperado. Llegué al grado de perder todo e incluso tener deudas muy fuertes, en las cuales yo dije, Dios, estoy perdido. Tenía una esposa, 2 hijos. Y la verdad es que no sabía qué hacer. Estaba perdido. Realmente en ese momento llegó Cristo a mi vida. Me despojé de toda esa basura y lo acepté en mi corazón. Inmediatamente tuve paz. Nunca lo había tenido. Tuve paz. Tuve gozo. Él empezó a trabajar en mi vida, empezó a hacer muchas cosas. Fue cambiando mi vida, fue cambiando mi familia, incluso mi trabajo, que no tenía nada. Él empezó a bendecirlo. Y yo muchos años tengo ya algunos campamentos, de haber asistido como tú esta tarde. Aparte de esos campamentos, todos los sábados estaba en mi estudio, leía mi Biblia todos los días. Pero pasaron muchos años de estar nada más ahí sentado, hasta que un día, gracias a Dios, mi reacción fue decirle, Dios, yo no quiero estar nada más sentado escuchando y viendo cuántas maravillas tú estás haciendo en mi vida. Y gracias a Dios, a partir de ese momento he estado orando a Dios y pidiéndole que me utilice. Y esta tarde me da el privilegio de poder estar aquí contigo, compartiendo esta enseñanza. Esa ha sido mi reacción. ¿Cuál va a ser la tuya?